videoconferencias en general son grabadas, ¿no? Se graban por varias razones. Uno, porque es necesario que dejemos evidencia de que estamos trabajando de forma sincrónica entre ustedes y yo. Y por otro lado, también es bueno que a veces hay personas que de repente no se pudieron conectar por alguna u otra razón. Entonces se les da la oportunidad de que vuelvan a observar la videoconferencia, ya que se les deja a todos el enlace de la misma en el aula virtual después de que esta termina, ¿no? Ya se va a subir la videoconferencia. Entonces, bienvenidos al Seminario de Ecología y Salud 2 en este tercer periodo. Yo soy David Martínez, seré su facilitador, seré el docente que le va a, a guiar en este proceso, digamos, de aprendizaje sobre la ecología y los factores ambientales que favorecen o que contribuyen a que las enfermedades pues sigan afectando a los seres humanos. Y pues hay mucho que estudiar en realidad. Es un tema bastante complejo, bastante grande, largo. Eh, Vamos a tratar de irlo desglosando poco a poco. Y de inicio, pues hay algunas reglas que uno debe de seguir, ¿no? Voy a compartirles pantalla para que vean eh, lo que tenemos que revisar el día de hoy. Vamos a tratar de ir rápido, pero recuerden que mañana mismo también tenemos otra videoconferencia a esta misma hora, a la 1, 2. Recuerden que nos estamos basando pues en un calendario, ¿no? De actividades, en un calendario de actividades que ya les voy a mostrar. Vamos a ver, ustedes me van a indicar si están observando la pantalla o no están observando la pantalla. ¿Ya la pueden observar? Sí, sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, hay un calendario que ustedes tienen ya. En este calendario, como ustedes se pudieron dar cuenta, hay un resumen aquí de fechas importantes en el primer cuadro. Luego se habla de la carga académica. Estos son los docentes que están impartiendo el seminario a diferentes horas en este tercer periodo. Nosotros estamos aquí, sección 1300. Mi nombre es David Martínez Colindres. Yo soy biólogo de profesión y tengo una especialidad en enfermedades infecciosas y zoonóticas. Son todas aquellas enfermedades de carácter infeccioso que pueden afectar al hombre y también a los animales y que, claro, tienen un condicionamiento del ambiente, ¿no? En realidad, todas las enfermedades, todas, absolutamente todas, incluyendo aquellas que no son infecciosas, tienen de una u otra manera un origen ambiental. O sea, hay factores ambientales. Y cuando digo factores ambientales, no solamente me refiero a factores ambientales externos, ¿no? El ambiente externo, nuestro cuerpo. También me refiero a factores ambientales internos, ¿no? El ambiente interno de nuestro cuerpo. Entonces, todas las enfermedades se derivan de problemas ambientales. Nos vamos a centrar, por supuesto, en aquellas que son, o en aquellos factores ambientales externos en este seminario, todo aquello externo que puede condicionar o favorecer tanto la aparición como la permanencia, la dispersión de enfermedades en los seres humanos y también en los animales, porque si ustedes vieron el video de Una Salud que está ahí en el aula, One Health, en ese video se habla de un concepto en salud que ha venido cobrando fuerza desde hace más de 10 años y es el hecho de que la salud del hombre no se puede evaluar haciendo a un lado la salud del ecosistema o la salud del ambiente y la salud de los animales. Y la razón es bien simple, porque el ser humano vive inmerso en un ambiente en donde interactúa tanto con otros seres vivos como con factores ambientales que condicionan o que de una u otra manera favorecen que haya un cierto grado de bienestar y salud o no. Entonces aquí ustedes ven, bueno, el calendario ustedes ven
fácilmente todas aquellas fechas importantes que tienen que considerar. Del calendario, me quiero centrar acá en esta parte que dice primera unidad. Si ustedes se fijan, para esta primera unidad hay un cuestionario en línea. Ya está el cuestionario en línea. Lo que pasa es que no se les han habilitado las preguntas. Sí, probablemente creo que hasta mañana se les habiliten las preguntas, porque ha habido unos problemas de configuración con el nuevo campus. Entonces estamos ahí tratando de solucionar ese problema, pero creemos que ya mañana por la tarde ustedes ya van a tener habilitadas las preguntas. Son una serie de preguntas que evaluarán el contenido de toda la unidad, ¿verdad? Y usted podrá, como dice acá, eh, eh, tiene hasta el lunes 28 a las 11:55 p.m. para poder resolver ese cuestionario. No es un cuestionario muy largo, no pasa de unas 20 preguntas, en donde se evalúa, como les digo, la comprensión suya en relación a todos los temas que se desglosan en la unidad número 1. Ese cuestionario en línea ya está, ya se lo voy a mostrar ahí en el aula. Este foro que dice Foro, Ecosistema y Salud también ya está habilitado y está habilitado hasta el martes 29 de septiembre a las 11:55, como dice acá. Tiene un valor de 2%. Y para que ustedes puedan contestar las preguntas del foro, tienen que ver un video. Ahorita les voy a mostrar. Esta actividad sin puntaje que dice a partir de hoy, se les va a habilitar más tarde por la noche. Y básicamente va a tener un puntaje también. Y el objetivo de esto, perdón, esta no tiene puntaje. Es que hay algunas actividades que sí tienen puntaje y otras que no tienen puntaje, si ustedes se fijan acá. Entonces, esta actividad se va a habilitar por la noche. Es algo muy simple. Se les va a pedir que hagan algo para desarrollar durante varios días, ¿verdad? No, no es que se va a abrir hoy y se cierra hoy mismo, sino que va a estar abierta a partir de hoy. Y ustedes la podrán eh, desarrollar hasta cierto día, ¿no? Ahí se les va a avisar en la actividad misma, se les va a decir hasta qué día se puede realizar esa actividad sin puntaje, que debe de ser más que un resumen, básicamente, de las cosas que estamos viendo. Y el examen, ¿verdad? Que va a ser el 15% el lunes 5 de octubre. Y son exámenes que se van a hacer de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. Y aunque estén abiertos de 2 a 4 el día que corresponde, los exámenes solo van a durar 1 hora, no duran 2, solo duran 1 hora. Lo que pasa es que se abre o se habilita el cuestionario para que usted pueda responder o a las 2 si se conectó a esa hora o a las 3 si se conectó a esa hora. Lo demás igual, ¿verdad? Hay otro cuestionario en la unidad 2, cuestionario en línea en la unidad 2, actividad sin puntaje y examen. En la unidad 3, cuestionario en línea, actividades sin puntaje y examen. Y en la unidad 4, cuestionario, actividades sin puntaje y examen. Aquí las fechas de reposición que quiero recalcar nada más, es bien importante, que aquí dice reposición de tareas, tarea del parcial que no presentó. Esta reposición de tarea, que es el jueves 3 de diciembre, es una reposición de una tarea. O sea, un cuestionario, por ejemplo, que usted no contestó en el tiempo que se le pidió, por una razón que usted me va a tener que justificar. Usted puede volver a hacerlo, ¿no? Pero es únicamente una asignación. No es que todas las asignaciones de todos los parciales o de todas las unidades usted las va a poder realizar nuevamente. No, solamente es una. Y solo va a ser ese día, jueves 3 de diciembre, de las 6 de la mañana hasta las 11:55 de la noche. Eso es así. La entrega de notas del 10-11 de diciembre, claro que esto de entrega de notas es una fecha formal para ver las notas totales, pero es obvio y es lógico que usted, a medida va avanzando en su seminario, usted va anotando, por supuesto, cuánto va sacando en cada cosa. Entonces, obviamente que se le van a presentar sus notas, pero usted tiene que ir haciendo sus cuentas usted solo, ¿eh? Luego por ahí viene la reposición de la nota más baja o del examen que no realizó. Esto es una reposición como cualquier otra reposición que se hace en cualquier curso. Y esa es el 9 de diciembre, siempre de 2 a 4. O sea, observen que los exámenes parciales valen 15%, igual la reposición. Vean, todos los exámenes cuestan 15%. Miren,
15%. Y casi siempre las actividades cuestan 10. O en el caso de del primer cuestionario de esta unidad 1, cuesta 8, pero porque hay un foro. Estas son las actividades que vamos a hacer, aquellas que tienen puntaje, que van a sumar los puntos para aprobar el seminario. Si nos vamos al curso, aquí está el curso, se entra a su campus virtual y entra a su curso. Si usted se va acá a la unidad 1, usted va a ver, aquí está el video que les mencionaba del concepto de una sola salud. Algo bien importante, porque vamos a ir hablando de esto en todos estos días. Una salud es un concepto reciente en el que ya no podemos considerar la salud del hombre aislada de la salud del ambiente y de los animales. No podemos. Simplemente porque la realidad del mundo, la realidad es muy diferente desde hace 20 años, 30 años atrás al día de hoy. Le voy a pedir que por favor me cierren los micrófonos porque oigo ahí un sonido de fondo. Entonces, por favor, ciérrenme los micrófonos. Bien, por ahí también aparece otro video que dice los alcances de la contaminación y el cambio en el clima. Necesario analizar y entender que lastimosamente las actividades humanas, todas las actividades humanas, generan un cierto desequilibrio en las condiciones de funcionamiento normal del ambiente. Y eso ha ido generando una serie de problemas, una cascada de problemas de salud en todas partes del mundo. Y una de las principales fuentes de contaminación que observamos en este video es la contaminación del aire con partículas que hacen que las personas en esa parte del mundo en la que se muestra en el video, pues padezca una serie de problemas muy serios, ¿verdad? Muy serios de salud. Eso lo vamos a ir viendo porque el interés es que tratemos de entender en este seminario. Ciérrenme los micrófonos, por favor. Ciérreme todo el mundo los micrófonos, por favor. Bien, el interés del seminario es entender cómo el desequilibrio ambiental, el desequilibrio en las formas de convivir los humanos con otros seres vivos en el planeta y de interactuar con el medio físico que nos rodea, es el que ha causado el deterioro de la vida del hombre y ha condicionado la aparición de nuevas enfermedades, por ejemplo, o de nuevos agentes patógenos. Y cuando digo nuevos, no me refiero a que acaban de existir, que acaban de ser creados o que acaban de aparecer en la historia de la Tierra. No, es que apenas si los venimos conociendo. Hay un montón de organismos microscópicos, de microbios, como lo solemos llamar, o de microbiota, que recientemente pues han estado entrando en contacto con el humano por varias razones y han ido degenerando una serie de problemas de salud muy grandes en la humanidad y ha ido mermando la población del hombre debido a esas enfermedades. Y hay una serie de fenómenos muy interesantes ahí porque siempre se ha pensado que las enfermedades son un control natural que tiene la Tierra para que la población del hombre no se incremente tanto. En realidad no es así. O sea, las enfermedades no son un control natural que tiene la Tierra para eliminar el exceso de seres humanos. Eso no es cierto. Hay otras razones ahí del por qué o cómo debemos de entender, mejor dicho, las enfermedades en el contexto del mundo. Lo que les decía del video que tienen que ver antes de entrar al foro es este video que está acá. Debido a que estamos utilizando pues lo que ocurre actualmente en relación a la salud nuestra, y no solamente en relación a los aspectos físicos de la salud, sino en relación al tipo de organización de sistema de salud que tenemos en Honduras y que se tienen en el mundo, cuando nos acaece o enfrentamos pandemias como la que estamos enfrentando el día de hoy, vemos entonces que realmente tenemos mucho que hacer y tenemos mucho trabajo que hacer en el tema de salud y que tenemos que entender mejor
cómo funciona la dinámica de las enfermedades en la naturaleza para poder estar más preparados para atender este tipo de pandemias en el futuro, porque van a seguir pasando. No es la única ni la última vez que vamos a tener problemas como este que estamos padeciendo de la pandemia de coronavirus. Entonces, este video de coronavirus tienen que observarlo para luego irse al foro y poder contestar las preguntas que se le hacen. Bueno, aquí me sacó porque el tiempo estaba limitado. Aquí está en el foro, aquí están las instrucciones. Cuando usted entra al foro, aquí están las instrucciones y aquí están las preguntas. Las preguntas obviamente están basadas en el video. Entonces usted ve el video y contesta de acuerdo a lo que usted pudo percibir en el video. Veo que algunos ya han contestado. Entonces tienen que seguir haciéndolo para poder ir avanzando en la evaluación de ese foro. Bien, esto yo lo voy a revisar y voy a dar la retroalimentación, por supuesto. ¿Qué otra cosa necesitamos ver antes? Déjenme ver el calendario. Sí, el calendario, pues ya básicamente ustedes solo tienen que, yo recomiendo que este calendario lo impriman, lo tengan ahí cerca para que puedan estar muy pendientes de las fechas de cada una de las cosas que vamos viendo. Bien, en primer lugar quiero mostrarles, o quiero que veamos, este video también se los agregué ahí, es nada más, lo quiero utilizar como fondo para ir hablando ya de los temas de lleno, ¿no? Entonces, miren, nosotros vivimos en un planeta muy rico en recursos naturales. Y los recursos naturales que hay en el planeta Tierra están dispersos por todos lados, ¿verdad? Y no están concentrados en el mismo lugar. Entonces, la Tierra es un conjunto de sistemas naturales cuya riqueza se puede medir pues de una cierta manera económicamente. O sea, los recursos naturales se pueden medir económicamente, tienen un valor económico, pero también tienen un valor ecológico. El valor ecológico es más importante porque es la razón por la cual existen los ambientes naturales. ¿A qué me refiero cuando digo ambiente natural? Bueno, me estoy refiriendo a un ecosistema. Entonces, los ecosistemas son ambientes naturales. Ustedes están viendo aquí, por ejemplo, en la imagen, ustedes están viendo ahí en la imagen, perdón, están viendo ahí en la imagen un bosque, luego aquí ve un ambiente marino, un arrecife, y lo que se quiere mostrar acá es que un ecosistema es un sitio natural, una región del mundo natural, localizada en cierta área del mundo, en donde usted va a encontrar eh, organismos vivos de diferentes especies, de diferentes comunidades biológicas, interactuando unos con otros y interactuando con el medio físico que los rodea. El medio físico que rodea a los seres vivos no está vivo, ¿verdad? El agua es un factor del ambiente que no está vivo. Sin embargo, el agua es un factor ambiental fundamental para que exista vida en este planeta. Entonces, los seres vivos interactúan con el agua, los seres vivos interactúan con el aire. El aire es otro factor ambiental que condiciona la vida. No está vivo, pero condiciona la vida, permite que haya vida. O por lo menos una gran parte de la vida, porque no todos los seres vivos en el planeta respiran aire atmosférico. O sea, otros organismos vivos en el planeta respiran oxígeno, sí, pero oxígeno molecular que no está disuelto en el aire, sino que está disuelto, por ejemplo, en el agua a grandes profundidades. O incluso hay organismos vivos que no respiran o no utilizan oxígeno, ni del aire, ni oxígeno disuelto en el agua o en otro material, en otra solución, para poder vivir, sino que realizan una respiración completamente diferente. Entonces, hay de todo en los ecosistemas, ¿no? Hay organismos muy diversos que utilizan los recursos que hay en el ecosistema de manera muy diversa. Entonces, el ecosistema es un ambiente natural porque el hombre no lo creó. Los humanos no tenemos nada que ver con la existencia de un bosque, de un río, del océano. No tenemos nada que ver con eso.
Entonces es un ambiente natural debido a eso, porque el hombre no tiene nada que ver con su existencia. De hecho, el hombre más bien hace uso de los diversos ecosistemas naturales que hay en la Tierra para poder obtener los recursos que necesita para vivir. Y eso es día a día. Día a día los seres humanos estamos explotando los recursos del ambiente que nos rodea para poder sobrevivir. Obtenemos leña, obtenemos combustibles, obtenemos alimento, obtenemos madera de esos ecosistemas, obtenemos recreación, obtenemos valor estético y muchos otros beneficios más. Todo lo que necesitamos lo encontramos en el ambiente natural. Entonces, el desequilibrio de estos ambientes naturales es lo que ha causado tanto problema de salud para el ser humano, el desequilibrio. Incluso el desequilibrio, por ejemplo, voy a mencionar uno de los desequilibrios que el hombre causa, la contaminación, ¿verdad? La contaminación de los ambientes naturales causa pérdidas, por ejemplo, de biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Es la suma de todas las especies vivientes que hay en el planeta, no importando de qué grupo sea, puede ser un mamífero, un ave, una planta, un hongo, un organismo unicelular como una bacteria, o una arquea, o un protozoario, etcétera. Entonces, cuando se pierde la vida en el planeta, cuando una especie de ser vivo se extingue, es porque ha habido un desequilibrio en el ecosistema donde ese ser vivo vive, donde esa especie vive. Y lastimosamente, grandes desequilibrios que han eliminado, erradicado a muchísimas especies de vida en el planeta, han sido provocados por el hombre. Y esos desequilibrios seguimos causándolos a la naturaleza. No nos detenemos. Los humanos seguimos causando el deterioro permanente de los recursos. Obviamente vamos a encontrar que en esta diversidad de recursos naturales y de ambientes naturales que hay en el planeta, vamos a poder encontrar varios tipos, ¿no? Aquí un poco de lo que, cuando vean el video van a ver ahí la definición de lo que estábamos hablando de lo que es un ecosistema, en donde invariablemente en un ecosistema va a encontrar ustedes factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos son todos los seres vivos que forman o que viven y que interactúan con otros en ese ecosistema. Y los factores abióticos serían todos aquellos que facilitan la vida de los seres vivos, de las especies ahí, pero que esos factores no tienen vida propia, como el agua, como el aire, como el suelo, ¿verdad? Como los minerales que están formando parte de los alimentos, como las vitaminas que forman parte de los alimentos, como los elementos naturales como calcio, fósforo, eh, selenio, magnesio, manganeso, etcétera, todos esos elementos naturales también que forman parte de los ambientes naturales y que se reanudan, se están renovando constantemente en la naturaleza por unos ciclos naturales, son factores abióticos también que al no estar vivos, pero facilitan o condicionan la vida en este planeta. Bien, lastimosamente los seres humanos no tenemos todavía la visión global de que los recursos naturales son finitos, se acaban, se pueden acabar y van a acabar en algún momento. Los bosques, si los seguimos cortando, se van a acabar. Los ambientes acuáticos, si los seguimos contaminando, pues ya no van a existir. La vida marina o la vida en ambientes como los desiertos, incluso lo que estamos viendo acá en ecosistemas terrestres, como ese desierto que usted está viendo ahí en ese momento en la imagen, la vida en estos ambientes que son muy, muy, muy duros, los factores ambientales son muy duros, o en bosques o en praderas, en sabanas de pino, en ambientes altos, en donde encontramos picos bastante elevados con nieve. En todos estos ambientes naturales, en todos estos ecosistemas, los seres humanos hemos causado algún tipo de deterioro. Este video hace referencia a, por ejemplo, al hecho de que la extracción irracional de recursos en un ambiente
provoca una serie de cambios terribles en todos los factores ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, esto que están viendo es una tierra de cultivo, pero las tierras de cultivo no son ambientes naturales. Entonces hay que definir que vamos a encontrar tanto ecosistemas naturales que existen de forma natural sin que el hombre tenga algo que ver con su existencia, pero también hay ecosistemas o sistemas antropogénicos, o sea, sistemas creados por el hombre en donde vamos a encontrar, claro, recursos naturales, pero manipulados de tal forma que el hombre los explota de una forma, digamos, excesiva. Entonces ustedes ven aquí tierras de cultivo. Las tierras de cultivo no existen en la naturaleza. Es cierto que existen los valles, ¿verdad? Usted va eh, a estas extensiones planas que hay en muchas partes del continente, a las que llamamos valles, que son tierras planas de pasto y que tienen una tierra muy fructífera, en donde las plantas que usted siembre van a crecer de una manera eh, pues muy buena, ¿no? Van a crecer rápido, van a crecer con todos los nutrientes que necesitan, porque los valles son ambientes naturales muy ricos en cuanto al suelo, a los minerales que posee el suelo. Pero otra cosa es que el hombre ha construido, digamos, valles artificiales, porque corta la vegetación natural que hay en un lugar y siembra lo que quiere, ¿ya? Siembra las plantas que quiere, no las que naturalmente pueden crecer en ese lugar, y desvía los ríos, desvía el agua, de donde sea que tenga que traerla, la desvía un río, desvía un cauce natural de agua para llevar agua de irrigación a estos valles artificiales, ¿no? Entonces ahí comienza una serie de desequilibrios que no los analizaremos hoy, en este momento, pero que sí los vamos a ir viendo a lo largo de la unidad. Entonces es increíble la riqueza que tenemos en el planeta, ¿no? Y hablando de ecosistemas acuáticos, como los ecosistemas marinos, eh, siempre el hombre ha dependido del mar para alimentarse. El hombre ha obtenido alimento del mar, no solamente alimento, pero ha obtenido otros beneficios también. Pero los mares están siendo contaminados, por ejemplo, con plásticos, con residuos de petróleo, eh, con basura, y los ríos también, lagos, o sea, todos aquellos ambientes de agua dulce también, porque se han ido deteriorando, se han ido contaminando, porque cortamos los bosques que hay alrededor, ¿verdad? Y de esa manera causamos una serie de desequilibrios. Y todo esto que están viendo, hay ecosistemas mixtos también, o sea, no solamente terrestres, no solamente acuáticos, sino que ecosistemas en donde el agua y la tierra se juntan y forman como marismas, forman como tierras anegables o tierras inundadas, como son los pantanos, como son los humedales, los bosques de mangle, las costas mismas, en las playas. Todos esos ecosistemas también albergan una gran cantidad de riqueza. Entonces, lastimosamente, el hombre construye sus propios sistemas artificiales, ¿verdad? Ecosistemas artificiales como las ciudades, ¿verdad? Que van cada vez creciendo más y más y más porque el humano crece y crece y crece en población. Destruimos cada vez más bosques para agricultura y ganadería, ¿verdad? Para sembrar eh, pocas especies de plantas que ni siquiera alimentan a la mayoría de la población humana. eh, Criamos animales también y los llevamos a donde antes era un bosque y que ahora lo acondicionamos como una tierra de pastaje para animales como vacas u otro tipo de ganado, las cuales pues arruinan el suelo porque erosionan el suelo. Eh, hemos desviado inclusive el cauce natural de ríos impresionantes, ríos muy, muy frondosos, grandes, que antes drenaban hacia el mar, y ahora con la construcción de hidroeléctricas o de embalses o de represas, el humano ha desviado y ha secado muchos ríos. Hay una serie de ejemplos de muchos ríos en el mundo que ya no drenan al mar, no, ríos grandes, ¿verdad? Del mundo que ya no drenan al mar, como por ejemplo el río Colorado en Estados Unidos, que ya no llega al mar, porque la última parte de su cauce se ha secado debido a que el hombre le ha exigido demasiada
demasiado recurso hídrico a esa zona del mundo, debido a la urbanización y debido a todos esos proyectos de crecimiento poblacional que hay. Y eso ha creado una serie de desequilibrios que han contribuido mucho con problemas globales serios como el calentamiento global, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es nefasto lo que los humanos eh, hacemos con la Tierra. Es nefasto. La estamos destruyendo. Y nos está pasando la factura. eh, el planeta Tierra nos está pasando la factura. Cada vez hay menos bosques naturales, cada vez se contamina más el aire, cada vez se pierden más especies de vida silvestre, más especies en el mundo porque el humano las destruye, no necesariamente de forma directa, pues por cacería, por ejemplo, no necesariamente, pero sí, por ejemplo, hay efectos directos sobre las especies cuando usted destruye un ambiente natural, cuando usted quema un bosque o destruye un bosque, usted está eliminando una serie de miles o hasta de millones probablemente de organismos vivos a los cuales les va a afectar directamente esa pérdida de ese ambiente natural, porque dependen de ese ambiente natural para poder subsistir, para poder vivir. Entonces, el ser humano lastimosamente crea todos estos problemas y la factura es que pagamos con cada vez más enfermedades infecciosas, como este virus que nos está afectando el día de hoy. Y es increíble cómo este virus que estamos padeciendo a nivel mundial ha cambiado la vida de todo el mundo. Hasta hace algunos meses atrás, que todavía no padecíamos la epidemia, vivíamos nuestra vida de forma pues, relativamente normal a nuestro ritmo. El día de hoy las cosas han cambiado mucho y van a cambiar mucho, aún saliendo de la pandemia. Van a cambiar mucho porque ahora ya no vamos a poder ir a un salón de clases normalmente sin el miedo de que pueda estar por ahí alguien infectado con algún virus que pueda ser transmitido por la saliva y que pueda convertirse también en otra pandemia. Vamos a andar con el miedo de que tenemos que cuidarnos más en relación a usar mascarilla. La mascarilla quizás sea ahora de uso diario, haya o no haya pandemia, porque hemos deteriorado tanto las condiciones ambientales y hemos exacerbado, hemos como despertado a un montón de organismos microscópicos que han estado ahí en la naturaleza, allá han estado, pero que no habían afectado al hombre porque no habían estado en contacto con el hombre, sino que estaban en su ambiente y interactuaban con otros organismos vivos, pero el día de hoy esas perturbaciones que hemos causado, pues han condicionado que ahora sí tengamos ese contacto con esos organismos. Vamos a ver esto. Esto es una realidad el día de hoy. Esto es una realidad. Nosotros, nuestra salud como seres humanos, como humanidad, está condicionada por lo que ocurra en el ambiente que nos rodea. Recordemos que ambiente es todo aquello que nos rodea. ¿Ya? Es todo aquello que nos rodea. Es toda situación externa a nosotros. Y entonces los ámbitos del ambiente podemos nosotros como dividirlos, ¿verdad? Porque podemos decir que el ambiente en parte es el ambiente natural. Y es cierto, todo aquel espacio fuera de nosotros, fuera de nuestro cuerpo, que es natural, que existe por la naturaleza, porque Dios lo creó y que está ahí y que es utilizado por nosotros de diversas maneras para obtener nuestros recursos para poder vivir. Ese es el ambiente natural. Pero nosotros también vivimos en un ambiente urbano creado por el hombre, una ciudad, un caserío, una aldea, en donde convivimos más que todo con otros humanos, en un ambiente urbanizado, un ambiente creado y acondicionado por el hombre, con instalaciones creadas por el hombre para satisfacer sus necesidades. Entonces, vivimos en un ambiente social, porque convivimos con otros seres humanos día a día. La interacción con otras personas puede generar problemas de salud, claro que sí, ya lo vemos, lo estamos viviendo el día de hoy con esta pandemia de coronavirus.
La interacción con otras personas facilita el contagio del virus porque este virus se transmite de persona a persona a través de pequeñas partículas del virus que van en la saliva. Entonces, estamos viendo eso, lo estamos viviendo. Vivimos también o convivimos a veces con otros seres humanos en nuestro ambiente familiar, en la familia. Ese es otro ambiente también, ambiente familiar. El ambiente laboral, el lugar donde nosotros vamos y trabajamos. Realizamos actividades remuneradas para poder obtener dinero, para poder vivir. Ese es el ambiente laboral, el ambiente escolar, a dónde vamos, dónde vamos a estudiar, en donde nos relacionamos con otros seres humanos, tenemos contacto con otros seres humanos y también vamos por una actividad específica que tiene que ver con los hombres, tiene que ver con la humanidad. Pero está también el aspecto de la salud emocional, ¿verdad? Eh, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un cierto impacto en nuestras emociones. El ambiente familiar igual, en el ambiente laboral también, etcétera. Entonces la salud es un término o un concepto que es multifactorial, ¿verdad? Para que podamos decir que tenemos salud, nosotros tenemos que considerar muchos factores que están involucrados en la salud. Podemos hablar de salud emocional, podemos hablar de salud física, por supuesto, cuando no hay pues signos o síntomas evidentes de que padecemos de alguna condición de enfermedad, tenemos salud física. Pero puede a veces que tengamos salud física, pero no tengamos salud emocional o salud espiritual. Todo aquello que tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestro ser individual, con nuestras razones por las cuales vivir, etcétera, también condicionan nuestro bienestar. Entonces, si hablamos de salud, estamos relacionándolo obviamente con el bienestar, ¿verdad? Todos los seres humanos queremos vivir bien. Vivir bien no es necesariamente tener la mejor casa del mundo, la casa más grande, tener todo el dinero del mundo. No, esos son factores que pueden contribuir a su bienestar. Pero el bienestar se basa en estar o tener una cierta estabilidad en todos esos aspectos de la salud que le menciono, ¿verdad? Estar bien con la familia, tener salud mental, tener salud ocupacional. Esto es un tema bien importante, de hecho, la salud ocupacional, que la vamos a ver también. Porque pueden haber factores físicos que en el trabajo puedan condicionar a que usted se enferme y su nivel de bienestar o su nivel de calidad de vida disminuya. Entonces, esas son cosas que a veces uno quizás no las piensa bien. O sea que a lo que me refiero es que nos vamos a centrar principalmente en aquellos factores ambientales de la naturaleza que el hombre ha alterado y que por tanto hemos condicionado que estamos más enfermos, somos una sociedad más enferma cada vez y eso es una cuestión pues bastante interesante porque el avance tecnológico que tenemos hoy no lo teníamos hace 20 años, hace 30 años, 50 años atrás. Hemos avanzado tecnológicamente, hemos avanzado industrialmente, o sea, producimos más productos y todos aquellos productos que necesitamos para vivir casi que en nuestra misma ciudad. Y lo que no producimos en nuestra misma ciudad se produce en otra parte, pero se puede transportar fácilmente por los medios de comunicación, por las vías aéreas o por las vías marítimas, y esos productos llegan y usted los puede tener fácilmente. Entonces hay muchísimos factores que estudiar para entender mejor el concepto de salud, ¿verdad? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, emocional, social, ¿verdad? Es un completo estado de bienestar. En realidad es un concepto bastante irreal porque nunca vamos a tener una salud completa, un completo estado de bienestar, como dice el concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud. Pero por lo menos debemos de tratar, la humanidad debemos de tratar de ahora en adelante y seguir luchando para acercarnos mucho a esa realidad de ese concepto. Entonces vean que nuestra salud, solo para resumir este cuadro,
que se puede hablar mucho de este cuadro. Nuestra salud humana depende de la salud del ambiente y depende de la salud de los animales. ¿Por qué? Porque los animales son quizás el grupo de seres vivos con los que interactuamos más. Bueno, de hecho, los humanos somos animales, ¿verdad? Somos animales racionales, tenemos conciencia de nuestra existencia, aunque haya quizás otros animales que también tengan conciencia de nuestra existencia, pero que no nos hemos percatado de ello. Sin embargo, nosotros estamos emparentados cercanamente con los animales porque estamos en el mismo reino de organismos vivos en el planeta. Entonces, mire que todos interacciona, todos los factores interaccionan para que pues haya una relativa salud, como el término One Health o una salud lo establece el día de hoy. Quiero que veamos estos conceptos rápidamente. Son conceptos muy importantes porque los vamos a ir tratando a lo largo de la unidad y a lo largo de todo el seminario. Enfermedad emergente. Grábese estas cosas, ¿verdad? Apréndase esto, porque esto es en la práctica algo que usted va a aplicar. ¿Qué es una enfermedad emergente? Conceptualmente hablando. Es aquella que es provocada, dice aquí, por un agente infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido por el hombre, ¿va? Por supuesto, capaz de causar problemas de salud pública a nivel local, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de mi comunidad, a nivel de mi aldea, de mi caserío, de mi ciudad, a nivel regional, ya no un problema, coronavirus, por ejemplo, no un problema de Honduras, sino un problema de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Costa Rica, a nivel regional o a nivel mundial. El mismo caso ahorita del coronavirus, un problema de salud, una enfermedad emergente porque no la conocíamos, o sea, no conocíamos esa variedad de coronavirus. Los coronavirus han sido una familia de virus que sí, han estado ahí siempre, pero esta cepa de coronavirus COVID-19 es la enfermedad. En realidad, COVID-19 es la enfermedad que produce, ¿verdad? El agente infeccioso es un MERS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus, de esa familia de virus, que tiene unas características muy agresivas, a diferencia de las cepas que ya se conocían. Entonces, de la enfermedad emergente lo que tenemos que entender o recordar es que es provocada por un agente infeccioso que no se conocía, que se ha identificado recientemente y que puede tener un alcance global o mundial, sus efectos, ¿verdad?, en la salud. Quizás esto les parezca muy simple, muy repetitivo quizás, pero es que son conceptos que vamos a tener que utilizar y quizás los veamos de una forma más completa en este seminario. El término de transmisión. Recordemos que la transmisión es el paso de un agente infeccioso, no de una enfermedad. Hay que ser muy concretos y muy claros en los conceptos, tener muy claros los conceptos. La transmisión es el paso de un agente infeccioso, no el paso de una enfermedad. La enfermedad es lo que se produce como resultado de la infección por un agente patógeno. Entonces, el paso de un agente infeccioso desde un hospedero o huésped portador, el portador del agente infeccioso inicialmente, hasta un huésped susceptible. Un huésped susceptible es aquel que nunca ha entrado en contacto con ese microorganismo. Las vías de transmisión pueden variar. Claro, la transmisión puede ser variada, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Las vías, ¿cómo? ¿A través de qué se puede transmitir? Y la dispersión es un concepto que a veces se malentiende. La dispersión es la transmisión activa. Transmisión activa es que se está transmitiendo constantemente en un lapso de tiempo. Transmisión activa de un agente infeccioso por un vector o por un huésped portador sintomático, que presenta síntomas, o puede ser también asintomático a otros huéspedes susceptibles de infectarse por el patógeno a lo largo del tiempo y el espacio. Eso es la dispersión. Creo que estos conceptos deben de analizarse, no se los tomen a la ligera, hay que analizarlos. Entonces, hablando de las perturbaciones, a este tema le vamos a dar un rato de análisis. O sea, hoy vamos a terminar con esto, pero mañana continuamos con este tema, con un tema muy, muy importante y va a ser el centro de todo este seminario. Entonces, ¿qué es una perturbación del ecosistema? ¿Qué es? ¿A qué me refiero yo cuando hablo de una perturbación en el ecosistema? Entonces, observe que dice que es cualquier cambio en la composición
o el funcionamiento de los ecosistemas que se produce como resultado de una actividad humana. Vea que las perturbaciones que ocurren en el ambiente natural, en el ecosistema natural, son producto de la actividad humana. Nadie más provoca perturbaciones en el ambiente. Somos nosotros los seres humanos, la especie humana, el Homo sapiens. Entonces, cualquier cambio que provoquemos en la composición, en el funcionamiento del ecosistema, produce una perturbación y va a producir una serie de cambios negativos, primero en el ecosistema y luego en todos los organismos que dependen de ese ecosistema para poder sobrevivir. Esto es importante. Cada acción del hombre sobre el ambiente natural tiene un efecto casi siempre negativo. Lastimosamente es así. A menos que dicha acción esté encaminada a la protección de ese ambiente natural. Claro, hay esfuerzos humanos por conservar el funcionamiento de un ecosistema, la salud de un ecosistema, como por ejemplo el que se haga el esfuerzo por legalizar o establecer legalmente un área natural como un bosque, como una zona protegida, dándole una categoría, por ejemplo, de parque nacional, que por ley, cuando se decreta que un ambiente natural está protegido por ley y se le da una categoría como parque nacional o reserva de vida o refugio de vida o patrimonio de la humanidad, pues la misma ley humana eh, tiene la obligación, o los que hacen ejecutar las leyes en nuestra sociedad humana, tienen la obligación de protegerla. No solamente los que aplican las leyes, sino también otras personas que hacen un esfuerzo por estudiar ese equilibrio que hay en el ecosistema y darlo a conocer a los demás para que podamos saber qué cosas no deberíamos de hacer en ese ecosistema para no perturbarlo y no causar el deterioro de sus recursos naturales y que al final eso se vaya a traducir en eh, condicionamiento de posibles efectos negativos en la salud del hombre, ¿verdad? Esto también es interesante. ¿Qué tipo de perturbaciones podemos mencionar que son, digamos, muy serias que el hombre causa en el ambiente? Bueno, podríamos decir dos cosas. Podríamos hablar de perturbaciones que ocurren como consecuencia directa e inmediata de una actividad humana específica sobre el ecosistema y con ejemplos de esto tendríamos, por ejemplo, la minería a cielo abierto. O sea, el hecho de que se establezca una mina a cielo abierto en un área natural implica una perturbación inmediata, o sea, con consecuencias inmediatas y directas en ese ambiente y en las comunidades humanas que viven alrededor de ese lugar donde la mina ha sido establecida. Mina a cielo abierto. O sea, hay cosas que ustedes no saben, no conocen, investiguenlas, no esperen a que yo se las diga. Ustedes están en la capacidad de hacerlo, pues son adultos y además son estudiantes universitarios. Uno en la universidad tiene que ser autodidacta y ir más allá y buscar todas aquellas respuestas a las dudas que yo tengo, no necesariamente preguntándome a mí como profesor, sino buscándolas ustedes y creciendo solo. O sea, investigue más todas estas cosas, vaya más allá. Otra perturbación directa es el desarrollo agrícola, ¿verdad? El destruir áreas naturales, áreas verdes, bosques incluso enteros para sembrar, para agricultura, para sembrar ciertas plantas que se consumen o se venden al hombre para su consumo. Manejo de fuentes de agua como creación de represas hidroeléctricas o diques o embalses. También eso es una perturbación bastante fuerte en la naturaleza cuando se desvía el cauce natural de un río, de una fuente de agua para uso agrícola, por ejemplo. Estamos causando una serie de problemas bastante serias en el ambiente que ocasionan muchos problemas en cascada. La deforestación. La deforestación es un problema terrible que causa demasiados desequilibrios en el ambiente. Podemos hablar también de perturbaciones cuyos efectos negativos se producen años después de iniciar la actividad humana. Dentro de estos podemos hablar de la quema de combustible fósil. Lo que hacemos todos los días cuando usamos el carro, cuando usamos el automóvil para movernos de un lugar a otro. Estamos quemando combustible fósil, gasolina, diésel,
gas o cuando cocinamos, ¿ya? Si tenemos cocina de gas, incluso cocina eléctrica, una de estas estufas eléctricas, porque resulta que gran parte de la energía eléctrica que nosotros consumimos es producida por unas empresas que no usan una hidroeléctrica, sino que usan más bien la quema de gasolina como fuente de esa energía. Entonces, también esto puede ser, los efectos de estas perturbaciones, eh, efectos negativos se ven a largo plazo. Claro que pueden haber efectos a corto plazo, pero generalmente se miran más a largo plazo. La erosión del suelo, nosotros provocamos demasiada erosión del suelo, entonces cada vez hay lugares que se van convirtiendo en desiertos cuando antes eran muy, muy frondosos, muy, muy ricos en vegetación. Entonces, la erosión del suelo es un problema bastante serio que se ve a la larga el efecto negativo. Los incendios forestales igual, ¿verdad? Por sequías. Esto es un tema terrible por el cambio global en el clima, ¿no? El calentamiento global, con los fenómenos naturales como el niño, la niña, que traen a veces sequías, que traen a veces mucha agua más bien. Entonces se han prolongado estos periodos de sequía o incluso de inundaciones, se han prolongado debido a los efectos en el clima que hemos creado los seres humanos por nuestras actividades. Y estas son perturbaciones muy serias que condicionan día a día nuestra salud, ¿no? Hay cosas que uno no podría negar, no se pueden negar porque son evidentes. El ser humano ha causado la emergencia de enfermedades infecciosas debido en parte a su abuso del ambiente, debido a la extracción excesiva de recursos de la naturaleza, debido a la destrucción del equilibrio de los ecosistemas del planeta, a la cacería de animales por deporte, a la quema innecesaria de los bosques, a la tala absurda de los bosques, a la contaminación del agua, del aire, del suelo, de los alimentos y el irrespeto a la vida que es evidente, creo yo, en todas partes del mundo. También, tanto la transmisión de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Vamos a hablar bastante de esto, tanto la transmisión de enfermedades infecciosas causadas por microorganismos patógenos como aquellas enfermedades que son crónicas, que no son infecciosas y que son degenerativas y autoinmunes, se producen por alguna acción del hombre. O sea, realmente las enfermedades en general, todas tienen que ver con una acción del hombre. Todas han sido provocadas por el hombre de alguna forma. Todas las enfermedades. No son un castigo de Dios, no son un mecanismo natural de la Tierra para eliminar el exceso de seres humanos en el planeta, no, sino que son el producto de las mismas actividades del hombre. Todas las enfermedades, aún las que no son infecciosas. Entonces, estos son hechos también importantes, ¿no? Esto ya ahorita terminamos. De todas las causas de perturbaciones a los ecosistemas, las siguientes resultan ser las que más provocan la aparición de enfermedades infecciosas. O sea, fíjense que todas las cosas que hacemos los seres humanos, estas quizás sean las razones principales por las que aparecen más y más infecciones al hombre y afectan al hombre. En primer lugar está la destrucción y fragmentación del hábitat. Destruimos los ambientes naturales y los fragmentamos. Ahorita vamos a entender qué quiere decir eso. ¿Por qué? ¿Por qué razones el hombre destruye o fragmenta un hábitat natural? Las razones son estas. Para agricultura, ¿verdad? Para convertir el suelo natural en tierra de cultivo para monocultivos comúnmente. Por ejemplo, si usted se va a toda la costa norte, allá por Colón, por ejemplo, usted ve que antes donde había bosque natural, ahora lo que hay son plantaciones de hectáreas, de cientos de hectáreas, miles de hectáreas de palma africana, donde antes había cientos de miles de especies de plantas naturales creciendo ahí, ahora lo que encuentras en toda esa extensión de terreno solamente es palma africana. ¿Por qué otra razón se destruye y se fragmenta el hábitat? Para la cría de animales como ganado. ¿Para qué? Para producir carne o derivados productos derivados de ese animal como leche, queso y otras cosas más, piel, derivado de esos animales. La cría de animales la cría extensiva de animales en el mundo cada vez es un problema mayor por un montón de razones que vamos a ir viendo. ¿Por qué otra razón se destruye y se fragmenta el hábitat o el ambiente natural? Construir asentamientos humanos para urbanización, para crear
asentamientos en donde nosotros construimos nuestras casas y vivimos y explotamos el agua y todo lo que hay alrededor de ese lugar. Esto es una fragmentación. Esto es lo que quiere decir fragmentación. Fragmentación del hábitat es donde antes había un parche natural de bosque, por ejemplo. El hombre ha deforestado gran parte de esa área natural y ha creado estas como islas. Miren que ha creado estas como islas de estos parches de vegetación que están separados de todo el continuo de vegetación general que antes estaba todo conectado. Antes estaba todo conectado, ahora está fragmentado. Y en estos espacios de fragmentación hay muchos problemas naturales, hay muchos problemas con el suelo, con el agua, con los animales y una serie de cosas que vamos a ir también viendo. Entonces, donde antes había un bosque continuo, ahora hay parches de bosque. Y eso ya altera terriblemente el funcionamiento natural de un bosque. Dice acá que la fragmentación del hábitat es como si alguien llegara a su casa y la partiera en partes, ¿verdad? En dos, tres, cuatro partes, partes separadas, donde antes había una casa completa, ahora hay pedazos de casa, parches de casa, discontinuos, no conectados unos con otros. Entonces ya no sería lo mismo, ya no sería su casa, ¿no? Es lo mismo, lo mismo. Lo mismo ocurre cuando el hombre hace esto en el ambiente. En fotografías, algunas fotografías de lo que hacemos los seres humanos, por ejemplo, fíjese que este es el mar Aral en Kazajstán, esto es allá por entre Europa del Este y el Oriente, Medio Oriente. Este antes era un mar interior dentro del continente que se fue secando desde los 90. Fíjese que pasaron 10 años y en el 2000 observe que el cauce, el espacio que ocupaba ese espejo de ese mar que estaba ahí de forma natural, pues se fue consumiendo. Mire que se fue secando el espejo de agua, se fue secando y de tal manera que en el 2010 se perdió prácticamente el 70% del espejo de agua natural que había en ese mar interior, el mar Aral. Por supuesto que con la pérdida de ese espejo de agua se produjeron una serie de alteraciones, no solamente a nivel ambiental, sino también en el aprovechamiento, ¿no?, que los seres humanos hacían de los recursos en ese mar. Y así han pasado más cosas en el mundo, ¿no? Y siguen ocurriendo ese tipo de deterioros ambientales inmensos, terribles. Pues esto es una cosa terrible también, la deforestación del Amazonas. El Amazonas es el bosque tropical más grande que hay en el mundo y es el principal pulmón que hay en la Tierra. Es un bosque muy extenso, bosque natural muy extenso, que el día de hoy, pues el humano, como siempre, explotando recursos naturales de forma irracional, de forma no sostenible, llega al lugar, comienza a deforestar por diversas razones, en parte por agricultura y por ganadería. Y eso está destruyendo el equilibrio natural de ese bosque y está directamente relacionado esta destrucción del Amazonas con el cambio de clima en el planeta. Por ejemplo, otra perturbación terrible que causamos los humanos en ambientes acuáticos como el mar es el derrame de petróleo en el mar. El derrame de grandes cantidades de petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos que no se mezcla con el mar, ese petróleo no se mezcla con el mar, sino que va viajando con las corrientes por mucha extensión, destruyendo y matando toda la vida que hay a lo largo del espacio que abarca. Incluso llegando a las costas, ¿verdad? Han habido derrames cerca de costas, de playas, incluso en áreas protegidas del mundo, causando terribles desequilibrios en el funcionamiento natural, en la estética de estos ambientes. Y miren, la extensión a veces es de cientos de kilómetros, puede llegar hasta miles de kilómetros, la extensión de estas grandes masas de petróleo que se derraman por imprudencia del hombre, ¿no?, por acción del hombre, causando terribles daños a la vida marina y a la química del océano, a la química, a la forma como el mar
eh, produce alimentos, degrada alimentos, convierte elementos naturales en otros compuestos. En todo eso, ¿no? Ha incidido de forma negativa ese problema de los derrames de petróleo y no digamos directamente a la vida silvestre que afecta, ¿no? Matándola prácticamente, porque es casi imposible limpiar el cuerpo de un animal y de tal modo que no le afecte la piel, que no le cause toxicidad a la sangre, ese petróleo en su cuerpo. Es imposible prácticamente. Hay muy pocos casos de animales que se han podido salvar, ¿verdad? Limpiándolos en la medida de lo posible con ese petróleo, pero la mayoría se mueren por una intoxicación causada por la piel, un envenenamiento por la piel. Y para terminar, cosas tan increíbles como todavía hay gente en el mundo que se dice líder en el mundo, que han realizado acciones no solamente ilegales, sino también acciones reprochables desde todo punto de vista, como este señor que era bueno, sigue siendo todavía, pero ya pronto ya no, este señor Juan Carlos I, rey de España. Este señor se le vio no hace mucho tiempo, el año antepasado, creo, 2018, cazando elefantes en una reserva africana, cazando elefantes. Una persona que se supone que es un referente moral en una nación, pues no del todo desarrollada, pero en una nación un poco más grande que la nuestra, y fomentando de una forma bastante ridícula la cacería de animales, animales que no le hacen daño a nadie y animales que están en peligro de extinción. La acción humana nuestra, ¿no? Por ejemplo, el plástico, producimos demasiado plástico y el plástico pues, está por todos lados. Usted se horrorizaría de ver cómo hay ciertas regiones isleñas, ciertas islas, incluso nuestras islas de la bahía, inundadas en algunas partes de su reserva marina con cantidades exageradas de plástico, que no solamente generan contaminación visual, sino que generan la muerte de muchos organismos vivos dentro del ambiente acuático y que también están provocando cambios en la química del océano. Vean estos plásticos como a veces algunos seres vivos, como estas tortuguitas, como las dañan al nivel de muerte simplemente por la estupidez humana de producir este material y tirarlo al mar, porque al final esta basura plástica toda va a dar al océano. Entonces, deberíamos de empezar a ser más conscientes los seres humanos y buscar alternativas a este uso de plásticos el día de hoy y nosotros individualmente también usar menos plásticos en nuestro día a día para mejorar estos problemas, ¿no? Ir disminuyendo estos problemas. Entonces, las mayores causas de perturbación del ecosistema, esto lo vamos a ver mañana, eh, la vamos a estudiar. Yo estoy terminando o agregando algunas diapositivas a esta presentación. Entonces, por eso todavía no se las voy a proporcionar completa, porque todavía le estoy agregando algunas cosas. Pero mañana la tendrán ya lista completa para que podamos irla discutiendo. Bien, entonces, por el día de hoy hemos concluido. Hemos concluido y les recuerdo, pues, que estamos en un proceso formativo continuo y que ustedes pueden ir a medida que van leyendo, van teniendo dudas sobre cosas. Las preguntas me las pueden hacer, por un lado, tanto en la videoconferencia que tengamos todos los martes y miércoles, de 1 a 2 de la tarde, perdón, sí, de 1 a 2 de la tarde, y aparte de eso, las preguntas me las puede también hacer al foro de consultas académicas o a la mensajería dentro del campus y yo iré contestando una a una las preguntas. Antes de que termináramos, quiero que se fijen en esto. Aquí en el aula virtual, cuando usted abre, cuando usted lee, vamos a la unidad 1, cuando usted lee estos documentos que están acá, estos son videos, ¿verdad? Estos ya son documentos. Cuando usted lee estos documentos,
eh, ahí en esos documentos hay unas actividades, pero yo las tengo marcadas en rojo, no las tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es leer el documento, leerlo, analizarlo y también leer los artículos a los que lo remite el documento. Entonces usted abre, usted este tema uno lo abre, se le va a abrir en una ventana aparte, o a mí me lo descarga, y entonces usted ve al abrirlo que le da una explicación breve, ¿verdad? Del tema. Por supuesto, los temas los vamos a ir desarrollando, pero necesito que lean esos documentos. Usted lee las indicaciones que aparecen aquí, usted las lee, lee todo lo que está acá, y se fija que hay eh, unos enlaces a un documento que le piden leer. Entonces, esos enlaces los tiene que buscar y tiene que leer ese documento. Las actividades que aparecen al final, esas actividades no las tiene que hacer, pero lo demás sí tiene que estudiarlo y leer esas otras lecturas. Vea que todo esto lo tengo en rojo yo. Todo esto que dice actividades al final, ¿no?, de estos documentos, ¿no?, actividades de aprendizaje, esto no lo tiene que hacer, no lo tiene que desarrollar. Solamente tiene que leer el documento y irse a los enlaces. Si tuvieran problema con algún enlace, me lo reportan porque los voy a revisar todos. Yo creo que con uno me parece que había un problema, pero no era un asunto no era un asunto del que el enlace estaba malo, sino era una cuestión del servidor, de las personas que lo estaban poniendo a disposición. Entonces, estos documentos los tiene que leer y los enlaces también, los documentos que están en los enlaces, esos los tiene que ir leyendo, porque eso le va a dar la idea global del desarrollo del tema. Cuando nosotros lleguemos entonces a las videoconferencias, lo que vamos a hacer es que toda esa información la vamos a ir sistematizando para que usted pueda comprenderla mejor. Pero hay que leer primero, entonces tienen que ponerse a leer. Bien, brevemente, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, rápido le respondemos porque ya terminamos por el día de hoy. No sé si algunos tienen otra clase o algo así. Entonces, si hay alguna duda, alguien que quiera preguntar algo, por aquí en la barra de, de elementos de Teams, ahí mismo donde está el botón del micrófono, de compartir pantalla, eh, de activar la cámara, también está una mano. Entonces, si alguien quiere consultar algo, levánteme la mano, póngame esa mano ahí para que yo sepa quién me está haciendo consultas. Alejandra María. Le escucho, Alejandra, dígame. Sí, licenciado, una pregunta. Los Dígame. que acabamos de agregar la clase, todavía podemos hacer la tarea del foro. La tarea del foro iba a estar abierta desde hoy, así que está abierta desde hoy hasta el martes 29. Entonces, claro que sí. No, O sea, me refiero a las preguntas del video del coronavirus. sí, Es todo que eso lo decía pueden. que hasta 11 podía. No, mire. Cuando usted baja el calendario, que tiene que bajar el calendario, ¿verdad? Tiene que ir aquí a la parte de presentación y foros del aula. Y aquí le aparecen unos documentos que usted tiene que bajar. Tiene que bajar la guía didáctica y leerla, el calendario general del curso, donde están todas las fechas de cada cosa, y el calendario de videoconferencias. Esto lo tiene que bajarlo y leerlo. De hecho, el calendario general del curso y el calendario de videoconferencias, no solamente hay que bajarlo e imprimirlo, porque así usted lo tiene a mano y lo consulta. Entonces, aquí lo tengo yo abierto ya, mire, este es el calendario. Entonces, en la unidad 1 dice foro, ecosistema y salud, foro. Dice que el puntaje es de 2%. Y dice que está abierto desde el lunes 21 y se cierra el martes 29 hasta las 11:55 p.m. O sea que, por supuesto, todo el mundo tiene tiempo de desarrollar no solamente el foro, ver el video y luego comentar en el foro, contestar, sino también el cuestionario que igual, mire, se cierra el lunes 28. Entonces, el cuestionario va a estar habilitado, ya está ahí, pero las preguntas no están habilitadas porque había un problema en la configuración del cuestionario, pero ya lo estamos, digamos que resolviendo el día de mañana, ya va a estar disponible.
Un cuestionario que tiene como por objeto hacerle pensar sobre algunas cosas que están expuestas en todos los temas y hacerlo llegar a ciertas conclusiones. Y por supuesto es un cuestionario que tiene punto, ¿verdad? Es puntuado, está puntuado, vale 8%. Entonces con eso le contesto. Usted tiene que ver su calendario constantemente para ver las fechas en que está habilitada una tarea o una actividad. Ahí están. A Muchas ver, gracias. de nada, Alejandra. Vamos a ver quién más. No veo nada, ninguna otra manito levantada. No hay nadie más, ¿verdad? Vamos a ver en el chat. Vamos a ver en el chat si alguien ha preguntado algo. Ok, hay una pregunta aquí que me hace Darina. Darina Nisi, Leiva. Cuando un virus que ya existe evoluciona, se considera emergente, ¿verdad? Buena pregunta, Darina. Cuando un virus que ya existe cambia, muta y digamos que se convierte en un virus diferente molecularmente, eh, se puede considerar emergente solamente si en realidad hay una diferencia molecular importante. Entonces, ¿quién hace eso? ¿Quién determina si es un virus nuevo, digámoslo así? Bueno, lo determinan los estudios médicos que se hagan en el momento en el que el virus esté causando problemas de salud en una población. Entonces, sí, pues se puede considerar nuevo. De hecho, con el actual coronavirus, el MERS-CoV-2, este virus sí es considerado un virus nuevo, porque no porque sea un coronavirus que no se conocía en el sentido de que no ha sido un coronavirus, es el único coronavirus o es un coronavirus nuevo. En realidad es porque los coronavirus son virus que han existido desde siempre, ¿va? Desde antes que los humanos existiéramos, han existido los coronavirus. Hay muchos coronavirus, pero esta cepa, comúnmente uno tiene que decirlo así, Darina y compañeros, cuando hay una mutación de un virus o de una bacteria que es patógena y produce alguna enfermedad y se comprueba que hay una variación molecular importante con otro de la misma familia, entonces se le llama un virus nuevo, es un virus nuevo. Entonces, en la actualidad este MERS-CoV-2 sí es considerado un virus nuevo. Ana Claret, que si solo los martes tendremos clase, no. Aquí está en el calendario de videoconferencias. Usted se va aquí al aula, a la sección presentación y foros, y se va al calendario de videoconferencias, lo voy a abrir, y dice que tendremos seminarios o clases a la 1 los días martes y los días miércoles. Aquí está el calendario de videoconferencias. Entonces vea, martes y miércoles tendremos videoconferencias, con la única excepción de la semana que corresponde al martes 20 de octubre, que vamos a tener ese martes 20, vamos a tener una sesión de 2 horas, no de una, porque el día miércoles que sigue es un día que está considerado como un feriado. Entonces, y de hecho, fíjense que sí, está bueno que me haya preguntado, Ana, porque resulta que este calendario de videoconferencias se va a mantener así, por lo menos en las fechas, ¿verdad? Sí está establecido de que martes y miércoles vamos a tener a la 1, de 1 a 2, clases. Pero esto puede cambiar en cuanto a fechas porque ahorita aparentemente los feriados de octubre los quieren pasar a una sola semana en noviembre. Entonces, si eso pasa, aquí se van a alterar algunas fechas, pero los días no. Siempre serían martes y miércoles que vamos a tener clase a la 1, de 1 a 2, siempre. Bien, vamos a ver por acá. Bueno, listo. El que vaya a clase se puede retirar, no hay ningún problema. Creo que vamos a ver quién más tiene la manito levantada. Mónica. Dígame, Mónica. Es más que todo una consulta, se había realizado, se había tomado asistencia o algo al inicio, ya que hubo una confusión con el enlace que envió vía correo electrónico.
Ajá. No hemos tomado ni estamos tomando asistencia. Sin embargo, en cualquier momento yo sí puedo empezar a tomar asistencia y les diría, ¿no? Pero igual es responsabilidad de las personas entrar a la clase por aquello de las explicaciones que se den, ¿verdad? Pero no estaba pasando lista. Ok, muchas gracias. Listo. Les recuerdo nada más que las videoconferencias están siendo grabadas, entonces yo al terminar hoy, más tarde, ya entre tarde y noche, yo subo este enlace del video de esta videoconferencia al campus. ¿Y a dónde lo voy a subir? Lo voy a subir aquí al aula, aquí en la unidad 1, porque esta es una videoconferencia sobre temas de la unidad 1. Aquí lo voy a subir y lo voy a poner aquí al final. Aquí va a aparecer videoconferencia número 1 o primera videoconferencia de Ecología y Salud del martes 22. Y ahí van a ir apareciendo, ahí se la voy a ir poniendo yo para que ustedes la vuelvan a ver si es necesario. Bueno, listo. Entonces, aquí terminamos y bueno, que pasen buena tarde. Nos veremos mañana a la 1. Gracias, Buenas igual. tardes. Buenas tardes, bendiciones. Gracias, licenciado. Feliz Hasta tarde. luego. De nada, buenas tardes a todos.